Aquí estamos. Bueno, seguimos entonces con el estudio de Gálatas que teníamos por delante. ¿Alguien se acuerda dónde estábamos? ¿Dónde nos habíamos quedado? Bueno, pues nos habíamos quedado en el versículo 16, en la segunda parte, y vamos a acabar el capítulo, que es hasta el 24. Leo. Entonces dice el 16b: No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir que aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Y es que no podemos separar el mensaje del mensajero. No podemos separar el evangelio que creemos con lo que somos. Y es lo que Pablo está planteando en estos versículos, que dice que antes perseguía a la iglesia y ahora glorifican a Dios. Glorifican a Dios en mí. Es la idea que predomina en estos pasajes, es que lo que eres y lo que crees tiene que ser una sola cosa. Y es que de ninguno de nosotros, por ejemplo, cuando hemos creído, no hemos ido a ser llamados carteros. Y es que los carteros tienen la honra, el deber de guardar la carta, el mensaje, y no abrirlo hasta llegar al destinatario. Y nosotros no somos de esa manera. Nosotros no tenemos que guardar el mensaje de la carta, sino que tenemos que abrirlo y dar esas buenas noticias. Además, el cartero puede traerte algo muy bueno, como que te está perdonando la hipoteca, o que te han concedido la hipoteca, y venir triste. O al contrario, puede venir contento y saltando y que te traigan una carta de defunción o cualquier otra cosa similar. Y nosotros no somos así. El mensaje y el mensajero en los cristianos tiene que ir unido. Más que carteros, tenemos que ser embajadores. El embajador está acorde a lo que quiere decir una nación. Está acorde al mensaje. El mensajero está acorde al mensajero. Bueno. Lo primero que tenemos que entender es que en el versículo 16 hay una independencia de Pablo de los apóstoles. Aquí. No consulté enseguida con carne y sangre. Y es que Pablo no aprendió ninguna lección humana. Él había estudiado las Escrituras con Gamaliel y solo cuando Cristo se le reveló en camino a Damasco entendió que esas Escrituras hablaban de Cristo. Que Cristo era la llave de la ciencia de lo que revelaba el Antiguo Testamento, el misterio del Antiguo Testamento. Y estos fariseos, como Pablo, habían puesto un candado y habían tirado la llave al mar, diciendo interpretaciones erróneas y traiciones humanas a la palabra de Dios. Lo dice muy bien en Lucas 11, que dice: «Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y los que entraban se lo impedisteis». Y además no consultó a carne y a sangre, no consultó a ninguno de los otros apóstoles. Porque si los gentiles, si veían que Pablo había sido, entre comillas, convencido por un grupo de judíos, vacilarían más a la hora de creer en el Evangelio. Y además también los judaizantes necesitaban entender que el Evangelio no era una secta judía solo apoyado por un pequeño grupo de judíos. Y dice: «Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví a Damasco».
¿Por qué dice eso de que está en Arabia y regresa a Damasco? Pues otra vez está hecho con la intención de desligarse de esas acusaciones de los fariseos, más bien de los que creían que no era un evangelio verdadero, original, sino que era una mezcla con cosas humanas. Y es que ninguna influencia, otra vez digo, que de los apóstoles no comunicaron la verdad que enseñaba y predicaba. Además, ningún judaizante que se lo permitiera diría que el evangelio lo había recibido Pablo en Arabia. Y aquí en Arabia tuvo el retiro tranquilo que tanto necesitaba, porque Pablo, después de creer y de tener ese fervor de conversión, tuvo que prepararse para la obra que tenía por delante. Y es que Pablo estuvo al menos 3 años en el desierto, y es interesante ver cómo Dios siempre prepara a través del mismo método, el desierto. Preparó a Moisés en el desierto, Abraham tuvo una posición única, Elías también estuvo en el desierto y con cuevas, David a la intemperie, refugiándose del rey Saúl. Y el mismo método que usó Dios con todos estos hombres también lo usó con Pablo. Él lo envió al desierto y estuvo allí 3 años. Y a nosotros también nos ha mandado muchas veces al desierto a meditar, a pensar, a reflexionar sobre las cosas de Dios, a depender totalmente de Él cuando no hay agua, que Él es el agua viva, que simplemente Él nos quita la sed. Y es interesante ver que cerca del lugar de donde Dios dio la ley, ahora se entregaba el mensaje de la revelación de la gracia. Y es que los creyentes no han venido a los terrores del Sinaí, de la ley ceremonial, y el Sinaí ardiendo, el velo místico y las culpas ya no son más por el Cordero. Ahora nuestra conciencia goza de paz y cada hijo de Dios puede decir que la ira y la culpa que aborrece todo mal nunca nos llevarán más al tribunal, porque la obediencia y la sangre de Jesús limpia todas mis culpas. Ya no estamos en el Sinaí, y ya no estamos en la ley, sino que estamos en la gracia. Dios ya no dice manteneos a distancia, sino que dice acercaos al trono de la gracia. Y tristemente la Iglesia hoy se acerca más a su teléfono que a la Biblia. Entonces se acerca más al infierno que al cielo. Los creyentes seguimos desechando el día de reposo, el día del Señor para quedarnos en casa, porque no queremos acercarnos al trono de la gracia. Es que los incomparables privilegios de la fe cristiana no se pueden tomar a la ligera, porque Dios está hablando a través de su palabra, está invitando, está atrayendo a la gente a creer en Cristo y desecharles perecer. Y es que cuanto mayor es el privilegio, mayor es la responsabilidad. Y en Cristo tenemos una mejor revelación, una mayor revelación, su mejor y definitiva revelación. Y los que rechazan la voz de Dios hoy, la voz de Cristo, tienen todavía más castigo o más responsabilidad de los que antiguamente quebrantaban la ley. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y Pablo fue a Arabia y después regresó a Damasco, dice el 17, y regresé de nuevo a Damasco. Y no va a Jerusalén a consultar con uno de los apóstoles, sino que va a Damasco y empieza a predicar. Y no predica dentro de una casa privada, no predica dentro de una escuela, sino en la sinagoga. En las sinagogas donde más se perseguía a Cristo, más se odiaba a Cristo,
y donde los discípulos de Cristo eran castigados. Y es que cuando Pablo entendió que era un llamado a predicar, solo hizo esto: predicar a Cristo y a este resucitado. Y nos recuerda el atrevimiento de los apóstoles cuando predicaban después de ver a Cristo resucitado, que hablaban con denuedo en los atrios del templo, como podemos ver en Hechos. Y en ambos casos esa falta de temor era porque tenían la certeza de que habían visto a Cristo, a este resucitado, y que estaban proclamando el Evangelio que les había encomendado y esa misión de predicar a toda nación. Y hoy ninguno de nosotros está o ha visto a Cristo resucitado con los ojos físicos, pero nos ha dejado una revelación escrita que podemos tocar, que podemos leer, y es la palabra de Dios, que es útil, que es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reguardir, para corregir en justicia. Y es que cuando hemos creído, lo primero que deberíamos hacer es meditar sobre aquello en lo que hemos creído y predicar después a toda criatura el mensaje de salvación. Un mensaje de salvación, pero primero necesita arrepentimiento y creer que esa salvación es a través de Jesús, como el único camino, la verdad y la vida. Y no teniendo temor de lo que dirán de la supuesta vergüenza de ser un siervo de Cristo. Debemos de negarnos a nosotros mismos y nuestras pasiones, de ser hallados, de ser que hallen a Cristo en nosotros. Y que da igual que estemos en una boda, porque debemos de predicar a Cristo. Que si estamos en un funeral, debemos de predicar a Cristo. Que si nos insulta, debemos de predicar a Cristo. Y que si nos jugamos la vida por predicar a Cristo, predicar a Cristo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas obras. Y es que en el versículo 17 dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Es la independencia de Pablo, la sumisión a Dios y no a la autoridad humana. Que dijera que estaba en Arabia y subió a Jerusalén es un tiempo también dado otra vez para resaltar la independencia de los apóstoles. Pasados 3 años, y no para oír, sino para ver a Pedro. Y es que su labor del evangelista, la labor del evangelista de Pablo, no comenzó con el encuentro con Pedro, ni por iniciativa de Pedro, ni ninguno de los otros apóstoles, sino mucho antes. Y es que dice que permaneció con él 15 días, y esto también vuelve a remarcar para dar a entender que no recibió información o formación, sino que estaba en calidad de huésped. Así que, dice el 19, a Pablo no vio pero no vio a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y esto es porque es la confirmación de su apostolado. Y Pablo aquí llama a Santiago, para distinguirlo de Jacobo, que es el mismo nombre, del hermano de Juan. Y es que la Virgen María tuvo otros hijos aparte de Jesús. Cristo tenía hermanos por parte de María, en cuanto a su naturaleza humana. Eran Santiago, Jacobo, José, Simón y Judas. Y en aquel momento ninguno de sus hermanos creían en él, como dice Hechos 1:14. Pero después sí. Es más, 2 de sus hermanos, Santiago y Judas, escribieron las epístolas de las que llevan su nombre. Y lo importante aquí, y remarcar, es que es la importancia de creer personalmente. Porque aún ni sus hermanos creían en él. No tenían fe, no tenían
fe alguna en que Cristo era el Mesías y que podía perdonar los pecados. Carecían de gracia y no se habían convertido. Y es que la Biblia nos muestra cómo perfectamente es posible tener un parentesco carnal con Cristo y no haberse convertido. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Y es que todavía los hermanos de los mayores santos de la Biblia tienen carnalidad, han sido impíos, como el hermano de Abel, el de Isaac, el de Jacob, el de José, el de David. Estos versículos nos tienen que hacer ver la extrema dureza del corazón humano, de la absoluta necesidad de gracia para convertir a un pecador. Y también de estar formalizados con los privilegios espirituales que puede tener alguien que ha nacido en una iglesia. También es que este versículo remarca que nadie puede proporcionar gracia a su propia familia, porque más Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa, en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y es que es muy difícil para muchos que han visto crecer a un chico en un barrio, aceptarlo ahora como una autoridad, como un pastor, como alguien que se ha ganado el respeto, porque es más fácil que una persona extraña con la misma formación se le acepte con ese privilegio, esa capacidad para liderar. Y es que los hermanos de Jesús finalmente llegaron a creer en Él, porque creyeron que era el Cristo, que era el Mesías y que era aquel que perdona pecados. Pero no lo hicieron sino hasta varios años después de su ministerio. Y con estos versículos también refutamos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre que María fue la Virgen Inmaculada y que no tuvo hijos. Dice el Catecismo, la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma de la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. Y es que vemos que los católicos sostienen que el pecado original no le afectó a la Virgen María, cuando eso es un error gravísimo. Y le podemos refutar con este simple versículo donde dice que Jesús tuvo hermanos. En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, versículo 20. Y es que Dios es testigo de la veracidad de sus palabras. Y es que Pablo se está poniendo bajo juramento. Y es que si Pablo está poniéndose bajo juramento, es decir, que es la verdad. Y yo creía que jurar por Dios era pecado. Y la Escritura dice que no. Dice, no juréis falsamente por mi nombre. Levítico 19:12. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, no quebrantará su palabra. En Números lo dice. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo. Y es que un juramento lícito es parte de la oración religiosa, dice la Confesión de Westminster. Y es que las personas deben jurar únicamente por el nombre de Dios, el cual debe ser usado con toda reverencia y santo temor. Jurar en vano o precipitadamente por este nombre glorioso y terrible, o jurar en alguna manera por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe ser detestado. Así como un asunto de peso y de importancia, un juramento está autorizado por la palabra de Dios, tanto bajo el Nuevo Testamento como en el Antiguo. De modo que cuando una autoridad legítima demanda un juramento lícito para tales asuntos, dicho juramento deberá hacerse. Por tanto, podemos jurar delante de Dios, pero recomiendo, como dice Santiago, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Dice el 21, y después fui a las regiones de Siria y de Galacia. ¿Y por qué nos dice esto?
es lo que estuvo haciendo durante esos 15 días, que no recibía enseñanza, sino que la daba. Y la daba a los gentiles. ¿Y por qué tenemos que saber que había ido a Siria y a Galacia? A Siria y a Sicilia. Porque ninguno de los apóstoles lo tenía Pablo por maestro, sino que él mismo actuaba y era tal maestro. En la conversión de Pablo, de perseguidor a predicador del Evangelio, en los versículos 23, 24 dice: solamente oía decir a aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Es que la ausencia de Pablo en las regiones de Palestina fue tan grande que las iglesias de Judea no lo conocían. Y fijaros que la iglesia de Judea estaba formada por aquellos que habían sido perseguidos después del martirio de Esteban por Pablo. Y que ahora él, el mismo que había perseguido a estos hombres, ahora predicaba el nombre de Cristo que tanto asolaba. Y ellos glorificaban a Dios por esto, de que se había convertido de las tinieblas a la luz. Y todo lo que da Pablo a entender en esta autobiografía detallada es que las acusaciones de los judaizantes eran absurdas y superficiales, que los apóstoles y Jacobo habían reconocido tiempo atrás su oficio y ministerio como apóstol, y que Pedro mismo, en sus escritos, había afirmado que las escrituras de Pablo eran palabra de Dios. Y es que rechazar la enseñanza de Pablo es rechazar la enseñanza de Dios. Y estos pocos versículos que al principio cuando uno lo lee parece decir muy poco, dicen mucho. Y es que evidencian el poder de Dios para salvar y para transformar. Y es que aquellos que están llamados por Dios deben de meditar su llamado y actuar por Dios. Porque Pablo se lanzó cuando fue llamado. Fue a predicar rápidamente, como lo hizo Mateo, que le dijo Jesús: ven, levántate y sigue. Y Mateo, dejando todo, lo siguió. Porque no podemos quedarnos sentados mientras el mundo pasa. Pablo fue llamado a predicar a los gentiles y lo hizo rápidamente. Y no vaciló por ningún momento. Si valdría la pena dar la vida por Cristo. Así nosotros también debemos de ser decisivos a la hora de usar nuestro llamado. Si Dios nos ha llamado a cualquier cosa, hacerlo arduamente. También me doy cuenta de que Dios puede derrumbar el legalismo de muchas personas. Porque Pablo, siendo un judío, hebreo de hebreos, cuando fue llamado por Cristo, tiró todos esos privilegios a la basura. También me doy cuenta de que la salvación es por la sola fe, alejada de toda buena obra. Me doy cuenta de que Dios es soberano sobre todas las cosas. Dice Job: reconozco que todo lo puedes y que ningún propósito puede ser estorbado. Y es que los falsos maestros no estorbaron, incluso sirvieron para bien del ministerio de Pablo, para depender todavía más de Dios y de llevar todavía más un evangelio lleno de Cristo. Dice Lucas: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Que el hombre que se avergüenza de arrepentirse considere estos versículos y deje de lado la vergüenza. Porque mientras que el mundo se burla con su arrepentimiento, los ángeles se ríen y los ángeles se gozan. Que la misma transformación que los pecadores consideran locura es una transformación que llena el cielo de gozo. Nos hemos arrepentido. Esta, al fin y al cabo, es la cuestión principal que nos concierne. ¿De qué nos aprovecha conocer el amor de Cristo, como lo hacía Pablo? ¿De qué nos aprovecha conocer el amor de Cristo si no lo utilizamos? ¿De qué nos aprovecha leer las Escrituras si no las utilizamos? ¿De qué nos aprovecha hablar de Cristo si no lo tenemos nosotros en nuestro corazón?
Estos versículos que tan ligeros parecen, guardan un mensaje glorioso, que es el mensajero y el mensaje deben ir unidos, que la fe y que las obras van unidas. Que si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las practicáis. Amén.